maestrías y de doctorados de la Universidad Santiago de Cali, pues queremos que en ese sentido pues las cosas que vamos a sacar en este instante y pues siembren en este caso una gran brecha, que es lo que estamos prácticamente buscando, y sentar un precedente en este caso para que pues no solamente este tipo de iniciativas se den, sino básicamente otras en la cual pues podamos seguir apoyando a este programa, y no solamente este programa sino también la necesidad en general que esto va a dejar en este caso planteado. Bueno, el tema para ustedes en este caso pues de pronto pues va a llamarles en ese sentido la atención, y obviamente van a ver unas definiciones y vamos a hablar de unos planes. Se centra básicamente en el conocer el concepto, el concepto de Internet de las Cosas, su relación que va a tener con la idea de llevar a cabo el desarrollo formal de una especificación de una Smart City, y el término puntualmente que tiene que ver con esto que se llama convergencia, que viene siendo en ese caso como el concepto pegante, como el pegamento que se necesita, o en ese caso como el condimento principal para lograr en ese sentido un resultado mayor a futuro. Tenemos una agenda básicamente para mostrarles a ustedes, hablarles de lo que son las conexiones, definir muy concisamente lo que es el Internet de las Cosas, qué se requiere básicamente para comenzar a construir redes que tengan básicamente este tipo de alternativas, sobre los ecosistemas, los modelos de colaboración que necesitamos lograr para Smart City, el concepto de la como tal que tiene Smart City con sus elementos y descriptiva, las arquitecturas con las cuales podemos llegar nosotros a mostrar precisamente en este caso el desarrollo formal que se debe mostrar para el inicio de una idea de estas, que es una idea de carácter macro, hablarles de convergencia, de las estrategias que están aunadas en el concepto de la convergencia para el manejo de lo que son los bienes, las redes y los servicios. Y una cosa que quiero que hoy básicamente pues no sé, ojalá esto sirva para que a todos nos dé el apalancamiento, y es hablarles de la industria de la digitalización. Y además, con base en esto, mirar a ver qué se puede hacer y qué se debe hacer para poder lograr este resultado. Entonces empezamos básicamente hablando de lo que es un sentido de conexión. Entre otras cosas, pues estas cosas se van a dar puntualmente de manera formal en el mundo y en la vida, porque tenemos una necesidad muy extensa de que obviamente en este caso todo esté conectado. O sea, nosotros tenemos que ser muy claros en la idea de que todo está relacionado, y obviamente ese todo es lo que en ese sentido necesitamos constantemente mirarlo, medirlo, controlarlo, gestionarlo. Hay muchas cosas que aquí aplican. Por ejemplo, yo aquí a consideración de ustedes me he tomado el atrevimiento de hablar de hasta de doctrina filosófica. Sí, es que desde allá vienen las cosas, porque es que estos son aspectos que desde el punto de vista social se miden. Porque todo nos va a decir a nosotros que van a darnos la sensación de que estamos precisamente abocados o estamos metidos precisamente en un mundo en el cual tiene básicamente todo mundo una necesidad inherente de tener posibilidades, eh, contar con cosas, y en ese sentido que al mismo tiempo pues obviamente permitan el libre funcionamiento de todo, el derecho que tiene todo el mundo sobre las constituciones de estar y de ser y de conservar su individualismo. Bueno, pero pues resulta que nosotros tenemos que comenzar a cerrar un poco estas brechas conociendo a qué nos vamos a enfrentar. Y hay un concepto fuerte que ha llegado hace mucho rato. Esto no es de hace un año ni 2 años. Y obviamente es el Internet de las Cosas. El Internet de las Cosas es algo que ya ha estado, digamos que, de forma pervasiva y ubicua presente. El Internet de las Cosas, entre otras cosas, para hablarlo en términos muy, digamos que específicos, es un entorno inteligente que tiene el Internet de las Cosas. Pues aquí definen como un componente que lo define básicamente los modelos de interconexión de todo lo que lo compone a nivel de detección, actuación, en este caso, pero sobre todo es aquella cosa que todo el mundo debe pensar, que uno puede en ese tipo de ideas compartir información,
pero en ese sentido de con carácter ordenado. Tenemos que tener marcos unificados en este caso y desarrollar precisamente, obviamente, cosas que nos permitan crecer. O sea, en otras palabras, nosotros vamos a considerar que la vida de nosotros de ahora en adelante se ve que en ese caso todo está, como todo está relacionado, tiene un carácter ubicuo, tiene un carácter pervasivo y obviamente tiene un carácter en ese sentido útil. Obviamente en este caso, si esto no tiene utilidad, eso no va a servir para nada. Entonces, nosotros vamos a hacer que todo básicamente sea interesante. Entonces, ¿qué nos importa a nosotros como seres humanos? Entonces decíamos por allá hace un tiempo de que es importante que el ser humano maneje su nivel de inteligencia. ¿Para qué? Para que con esa sensación sea capaz de hacer análisis de sus datos y la representación de esta información misma para darle validez y resultado. Entonces, ese tipo de situaciones también tienen problemas con los cuales el ser humano tiene que ser celoso. ¿Por qué digo de problemas? Porque es que está el concepto de la privacidad de una vez y el intercambio de la información. Porque la información viene de un carácter, tiene un carácter ya de un servicio y de un bien. En este caso, entonces que está supuestamente en una red y ese intercambio va a representar específicamente, en este caso, réditos, va a tener costos y eso se va a intensificar todo el tiempo de aquí en adelante porque pues la entrada de estos dispositivos es exponencial en este caso y obviamente van a producir una gran cantidad de información. De hecho, el Internet de las cosas tiene un objetivo. Ahora todos tenemos que preocuparnos por el concepto de la digitalización y bajo ese concepto de esa digitalización yo les diría a todos que hay que permitir que todo esté conectado en todo momento. Nuestra idea como tal en este caso es que todas las cosas y en cualquier momento puedan interactuar entre personas. Es que de hecho vamos a interactuar cosas y personas, personas y cosas, personas y personas y cosas con cosas. Pero para esto supuestamente tenemos que tener determinadas infraestructuras para que sobre ese tipo de situaciones podamos disfrutar de cualquier tipo de servicio. Esos son los objetivos puntuales que estamos buscando. Ahora, como tal, para poder entrar en el detalle de este tipo de situaciones, como estamos en ese sentido buscando brechas, en el país están buscando brechas de desarrollo. En este momento estamos buscando que haya mucho desarrollo, mucha digitalización, mucho desarrollo de interfaces en las cuales con los modelos determinados y ordenados podemos nosotros lograr ese tipo de cosas en este caso. Entonces tenemos por ejemplo la posibilidad de llegar y atacar básicamente con lujo de detalles, en este caso las capas más altas de estos modelos en los cuales pues obviamente tenemos que determinar una capacidad de gestión, una capacidad de implicación de interfaces y obviamente tener en cuenta una capacidad de disponer de seguridad. Lo demás en ese sentido sería tener en cuenta en muchas situaciones la forma en cómo se puede estandarizar y se pueda conocer y pueda llevarse a cabo esta construcción de este tipo de situaciones. Hay que construir ecosistemas. Entonces vamos a hablar precisamente de esa parte. Pero para hablar de esa parte tendríamos que hablar de lo que es un objeto inteligente. Hoy en día podemos decir nosotros a través de la experiencia de que podemos volver inteligente un objeto cuando en ese caso le dedicamos o le permitimos a ese objeto portar un host. Entonces anteriormente decíamos embebíamos un sistema operativo, embebíamos capacidades de portar redes. Sí, en este momento estamos haciendo eso, pero de un carácter mucho más simple y con la posibilidad de ser pervasivos, con la posibilidad de ser ubicuos y obviamente con la posibilidad de ser convergentes en este caso. Entonces, un dispositivo de estos, ¿de qué qué debe demostrar? Unas capacidades de aplicación, servicios de interfaces adaptados, en este caso, obviamente con capacidades de transporte. Estamos hablando ya de una estructura de red en ese orden de ideas, en donde en ese caso los niveles de interfaces, yo lo decía hace un tiempo, estén dispuestos a prestar esa posibilidad. Es como imaginarse una pelota de tenis a la cual necesitamos introducirle un clavo y ese clavo precisamente es lo que define la interfaz en este caso. Entonces, entre más interfaces podamos producir hoy en día para estos hosts, en ese orden de ideas tenemos la posibilidad de disponerlo en muchos más conceptos de red. Por ejemplo, en este caso, hoy en día se advocan las redes móviles, las redes ad hoc, las redes MANET, las redes FANET, las redes BANET, y este tipo de situaciones conlleva a considerar múltiples posibilidades. Porque fuera de esas redes
tenemos que partir del hecho también de las infraestructuras que ya están dispuestas, que son las infraestructuras físicas. Bueno, pero ¿cómo construimos un ecosistema de Internet de las cosas? Para construir un sistema de Internet de las cosas que sea de convergencia, tenemos que hablar de políticas y estrategias. Tenemos que hablar de contar con tecnologías y estándares. Tenemos que hablar de implementaciones y aplicaciones. Tenemos que contar con seguridad y privacidad. Esos son los componentes básicos con los cuales podemos nosotros arrancar a construir un ecosistema. O sea, nosotros no vamos a construir redes porque sí. No, nosotros no vamos a tener redes de sensores porque sí. Todo tiene que tener un sentido. De hecho, uno de los principales factores que tenemos actualmente en el mundo es la estandarización. Y en ese orden de ideas, eso va a tocar de una forma muy cerrada lo que es el concepto de las políticas y estrategias más la seguridad y la privacidad, para poder tener en ese caso, digamos que un nivel de fiabilidad, como lo es hoy por hoy el hecho de hablar de un concepto que se llama tan simple como TCP/IP, como IP, como hablar de MQTT, como hablar de cualquier cosa que nos ayude a definir con certeza este tipo de situaciones. Bueno, en ese sentido también tenemos nosotros, ¿sí?, los modelos de colaboración para poder lograr este tipo de cosas. En este caso, por ejemplo, queremos construir un Smart City. Yo he traído aquí este ejemplo en donde, pues en este caso, en las ciudades de Busan, el Ayuntamiento de Santander, la ciudad de Londres, han empezado proyectos. Y obviamente, fíjense que han partido de cosas simples. ¿Cuáles? El hecho de que tienen consideradas cosas para la arquitectura de referencia de estándares de jure y de estándares de facto. Lo mismo que se hizo en tiempos pasados con la misma Redesco. En este caso, cuando se estaba descubriendo el Internet, ¿sí?, verificar el estado de las ciudades. Entonces, ¿qué se espera con este tipo de cosas? Proyectos de asociación. Nosotros ahorita tenemos que comenzar a perseguir esas ideas, de buscar la posibilidad de crear proyectos y obviamente irrumpir en ese campo en donde haya participación, en donde podamos definir desde una arquitectura hasta un concepto de un uso de un estándar sólido que sea implementable. Porque es que el día de mañana queremos nosotros sumar muchos conceptos, en este caso, y emitir una cosa que se llama certificación. Y esa es de las cosas más importantes. Entonces, ya con todo este caldo de cultivo, entramos a definir una Smart City. Una Smart City es una cosa amorfa para cualquier persona, es ambigua, porque todas las ciudades no son iguales. Socialmente no podemos decir que sea lo mismo. De esto hay una historia bastante grande y tenemos que nutrirnos de las personas que supuestamente saben de esto, que son los arquitectos. Pero obviamente esto hace parte de muchas cosas. En el particular, nosotros nos vamos a centrar en las esferas digitales de las ciudades y en ese modelo que podemos nosotros meterle mano, que es el de la innovación urbana, a buscar calidad de vida, a tener obviamente propuestas en las cuales podamos considerar nuevos modelos de desarrollo y en donde específicamente tengamos directamente inferencia en lo que es el concepto de una ciudad creativa, una ciudad sostenible. Porque eso es en ese orden de ideas como los ribetes que tenemos que cerrar en este caso o las puntas que tenemos que tener listas para que esto funcione de la mejor manera. Entonces, ¿qué elementos vamos a relacionar dentro de un Smart City? Pues tenemos que tener en cuenta que una ciudad la conforman una estructura de gobierno que tiene que ya ser inteligente, una estructura o un aparato económico que va a permitir en ese sentido unos conceptos, por ejemplo, de alta productividad, un smart living que van a determinar, por ejemplo, también conceptos de calidad de vida, altos estándares de calidad de vida, alta integración con el manejo inteligente de lo que son las personas en sus aspectos sociales, conceptos de seguridad aplicada, entornos inteligentes donde en ese sentido el consumo energético, el manejo de los recursos energéticos, la reducción de agentes nocivos suban en ese orden, en ese sentido también el concepto de calidad de vida. Todo va en aras de la calidad de vida. Tener movilidad inteligente, planes de desarrollo de ciudad y sobre todo en este caso si no olvidarnos de lo que necesita todo componente de toda sociedad, que es el de la cultura, el desarrollo de conocimientos, el aprendizaje. O sea, tenemos que tener una sociedad en aprendizaje continuo. Nosotros tenemos en las universidades unos nichos con los cuales tenemos que ser detonantes, porque vamos a construir nosotros unos ciudadanos, como mencionamos allí, que se permitan ser adaptativos y que sean capaces de cambiar las iniciativas de aceptación.
porque aquí tenemos que comenzar a aceptar muchas cosas. Todo esto tenemos que sumarlo y llevarlo a una infraestructura y considerar que obviamente van a haber infraestructuras físicas y no físicas. La infraestructura física es el Internet de las cosas. Eso es lo que ya estamos determinando. Y la infraestructura no física es lo que supuestamente ya tenemos nosotros, pero tenemos que darle interpretativa y es donde el ciudadano común y corriente con su inteligencia tiene que aplicar, en este caso, todo lo que sabe. A aplicar su concepto de ser existencial, de pensar sobre lo que va a hacer. Bueno, este es un pequeño gráfico de lo que muestra precisamente esas dimensiones, en donde en este caso todo va a quedar dispuesto como un todo. Ese Internet de las cosas determina precisamente múltiples posibilidades. Ahora, estas múltiples posibilidades para todos, desde todo punto de vista, ¿no? Sobre todo en este caso en el desarrollo de lo que son las tareas como tal, de lo que es el concepto del trabajo. Todo esto va a cambiar. Aquí por ejemplo, presento para ustedes lo que es una metodología de análisis e implementación de un Smart City. ¿De dónde arranca precisamente este concepto? Por ejemplo, si si a mí un político me preguntara, yo quiero saber cómo podemos hacer un modelo o un piloto de crecimiento o un proyecto para Smart City. Primero consideremos un punto de partida. Hagamos diagnósticos. Tenemos que volvernos consultores de muchas cosas. Tenemos que involucrarnos en ese sentido con la gente que también, por ejemplo, maneja los aspectos sociales. Tenemos que estar revisando las estrategias y proyectos de ciudad, esa nueva sociedad de la información, el e-citizen, y esos proyectos locales que tenemos que volverlos dinámicos. ¿Por qué? Porque todo esto se puede sumar para volverse los principios y referencias de las estrategias que construyen ese Smart City. Porque como digo, todas las ciudades pueden tener un modelo, y es un modelo y una forma que no es completamente definida, es amorfa. Ahora, con todo esto, logramos nosotros una identificación de buenas prácticas, con uso de tecnologías eficientes, con obviamente la implicación de adaptación de conceptos y análisis de tendencias a dónde queremos llegar. Entonces, es una metodología que sigue básicamente un curso, en este caso. Ahora, para implementar estos mecanismos, pues es obvio que hay unos ejes micro y macro. Por ejemplo, en este caso, el elemento micro de estos ejes habla sobre esas funciones tecnológicas aplicables a la ciudad y que las proporciona precisamente las plataformas tecnológicas que ahorita tenemos. Tenemos que aprovechar esos recursos. Es que el ecosistema está puesto, el caldo de cultivo está, ahí están todas las necesidades, están todos los elementos con los cuales todo el mundo puede aprovechar. Y están los elementos tecnológicos macro que en ese sentido están asociados precisamente al periodo de aplicación de estas mismas plataformas micro, ¿sí? Donde esos elementos macros los vamos a poder nosotros manejar como entidades de nivel superiores, donde esas líneas de aplicación que ellos van a representar se van a poder manejar, en este caso en un contexto de tiempo a manera de un proyecto. Entonces, fíjense que todo esto está digamos que mostrándose en este caso, y obviamente hay consideraciones que toca revisar, como digamos cómo podemos nosotros verlo a través de otras perspectivas. Por ejemplo, aquí tenemos un modelo que ya relaciona estos aspectos a nivel vertical y a nivel horizontal. Por ejemplo, aquí tenemos que a nivel vertical podemos ordenar todos los aspectos tecnológicos relacionados de manera homogénea dentro de los componentes de una ciudad, como por ejemplo pueden ser la energía, las infraestructuras, el concepto de la movilidad, el concepto del gobierno, en este caso como un tema vertical. Y como un modelo horizontal podemos integrar precisamente todo este tipo de situaciones. ¿Con qué? Con lo que nosotros a nivel de ingeniería podemos aplicar y hacer y sabemos hacer, que en este caso viene siendo el adherir a estos bloques precisamente todas las posibilidades de poder obtener de ellos lo que es información valiosa y obviamente especificaciones formales con las cuales nosotros podemos trabajar. Bueno, tenemos aquí para mostrarles a ustedes lo que en este caso puede estar pasando en estos momentos, que son modelos globales de funcionamiento del concepto de Smart City. Nosotros podemos tener modelos formales con los cuales precisamente tenemos para considerar que uno cree que está en un concepto de Smart City porque hay un manejo de en red estandarizado, en este caso, o puede existir desde ese punto de vista un concepto de uso un poco diferente, un concepto extrapolado de esto,
o sencillamente mirar un aspecto un poco más lógico, ya en ese sentido. O sea, el asunto es poder llegar a un concepto de estos y llevarlo a un plano de normalización y hasta de pronto pensar en que se puede unificar en este caso. Lo importante de esto es que todo el mundo se va a dar cuenta de que vamos a tener que tener en consideración el desarrollo de APIs. Perdón. Aquí tenemos para mostrarles a ustedes una arquitectura, un modelo de Smart City. Por ejemplo, sin que de pronto sigamos en este caso, aquí por este lado tenemos lo que son las plataformas móviles. Aquí estamos hablando del 5G, del LTE, de las redes de sensores, de los sistemas inalámbricos, de los sistemas alámbricos, en este caso de las integraciones que se encuentran en relación con con una conectividad global, con una conectividad doméstica en este caso, porque la idea como tal es que esto suba y baje por muchas partes. Una de esas cosas con las cuales tenemos que tener en consideración es que la subida de esto es a una cosa que se llama supuestamente internet. Perdón, ese internet que nosotros conocemos ahora, que creo que va a tener que tener en ese sentido una metamorfosis mucho más fuerte. En este caso, ¿qué tenemos que subir nosotros como ciudadanos, como usuarios? Pues todo el concepto como tal de la interrelación que podemos tener como usuarios con todos los sistemas que están presentes y que hacen parte del modelo y del manejo y del funcionamiento que entrega información a todos los sistemas que producen datos y que son rastreables. Todo esto es una relación en este caso. Ahora, nosotros podemos encontrar que con este término vamos a encontrar convergencia en todas partes. Nosotros vamos a encontrar aceleradores para la innovación. ¿Como cuáles? Como primera medida, por ejemplo, en este caso, la convergencia de tecnología, la convergencia de negocios y de ecosistemas, la misma convergencia de personas, de aplicaciones, de cosas, en este caso, de lo que son sistemas cognitivos para las estructuras de seguridad de próxima generación, el manejo como tal específico de lo que es la impresión en 3D. Por ejemplo, eso es una de las buenas cosas que podemos ver ahorita. Nosotros para poder imprimir en 3D no necesitamos estar presentes. Las interfaces naturales. Hay que recordar que la bioingeniería aquí va a jugar un papel bastante importante. Porque va a encontrar con esto básicamente una interrelación que nos va a ayudar a desarrollar nuevas perspectivas de servicios. Bueno, la convergencia de IoT, el Big Data y las nubes. ¿Qué podemos decir de esto? Podemos decir nosotros que vamos a encontrar un ambiente de conectividad que va a ser facilitador, pero todo el mundo tiene que tener algo muy claro, que es que el real valor de la situación, de lo que está entregando IoT, están los datos. Entonces allí lo que tiene todo el mundo como un conocimiento empresarial, una economía basada en datos, va a sacar ventaja y provecho, y tienen que tenerlo en consideración. Entonces la recopilación de los datos para sistemas como por ejemplo Big Data es una de las situaciones con las cuales tenemos que esperar nosotros una metamorfosis. Eso que está mostrándose allí, en este caso, pues va a ser muy valioso porque va a representar un conocimiento real de real y de valor empresarial, como lo estamos viendo ahorita. Entonces es un modelo que ahorita estamos encontrando nosotros ya, que va a representar una estructura de servicios, ¿ya? Esta situación que la va a soportar las nubes. Entonces por ahí mencionan en este caso que es que el Internet de las cosas es un concepto que se va a volver un rey, el Big Data es una reina y el cloud va a ser el palacio, como para mencionar jocosamente lo que va a suceder con este tipo de situaciones. ¿Qué necesitamos nosotros para poder nosotros tener plataformas que mezclen estas dos cosas? Entonces, lo primero que tenemos que entender nosotros es que entre Big Data y IoT, por experiencias ya propias, debemos de tener en ese caso una protocolización. Tenemos que tener en ese sentido un concepto escalable, un concepto de conectividad, un concepto de manejo de seguridad. Por ejemplo, acá se pueden aplicar los conceptos de las pilas protocolares que actualmente se usan sobre IP. Aquí se puede mencionar IPsec en este caso. Estamos esperando, pues obviamente, que esto considere condiciones de tiempo real y un procesamiento distribuido y descentralizado en este caso. O sea, el Big Data nos va a dar a nosotros la mano específicamente para poder leer comportamientos de sistemas que constantemente entreguen información. Ahora,
Sobre las aplicaciones de Big Data que están basadas, para IoT basadas en el cloud, ¿cómo tienen que ser? O sea, un desarrollador de software va a tener que pensar en que tiene que considerar un monitoreo masivo. O sea, esto tiene que ser capaz de soportar esos niveles de carga. Tiene que obviamente considerar producir información procesable en tiempo real, observable. Tiene que ser información que ofrezca rendimiento y optimización. Tiene que ser información o estructuras de datos que sean o que permitan dar respuestas proactivas y predictivas. Y tiene que tener todo esto un carácter prescriptivo y descriptivo. Entonces esas aplicaciones van a estar construidas así porque es que van a, en términos muy coloquiales, a enredar o a relacionar lógicamente todo el concepto como tal de lo que en ese caso conforma un concepto de internet de Smart City. Bueno, ¿cuál es la base técnica para la convergencia en un Smart City? ¿Qué debemos esperar nosotros? Bueno, para construir y llegar hacia allá debemos de considerar unos mecanismos mínimos de interoperabilidad. Tiene que haber unas APIs abiertas, unos modelos de datos comunes y tiene que como objetivo sembrarse en esto lo que es la interoperabilidad, la replicabilidad, reutilización y otra cosa más que allí falta, que es el poder extrapolar todo esto. ¿Por qué? Porque si vamos a considerar implementaciones de referencia basadas en estándares, pues obviamente tenemos que esperar que esto se pueda extender y obviamente almacenarlo en un cloud. En este caso, aquí les muestro a ustedes precisamente el concepto del framework convergente de una Smart City, ¿ya? Entonces, primero que todo, pues para poderlo en ese caso producir, hay que identificar los activos. Por ejemplo, cuando está hablándose de un sistema que está compuesto por bienes, redes y servicios, identificar activos es la primera parte, porque a esos activos hay que implementarles APIs de acceso, porque a esos activos hay que alinearlos con un modelo de datos, porque ese framework convergente tiene que darle pie para alojarlos y hay que establecer sobre ellos unas condiciones de uso para que ellos como bienes, redes y servicios sean explotables dentro de un mercado común. Entonces eso está básicamente determinado en este caso como una pauta de trabajo y como una pauta de desarrollo que tiene que formalmente seguirse en un concepto de ingeniería, bajo un concepto muy cerrado de ingeniería y procesos. Aquí tenemos una de las estrategias que tenemos para ya mejor dicho, ya para los años que vienen, para considerar a Internet de las cosas como el detonante de esto. Primero que todo, entender que hay que construir clústeres de integración para plataformas, porque hay una iniciativa para esto, construir ecosistemas. Es que de hecho estamos en esa obligación, usando las arquitecturas que actualmente tenemos, construir un área de enfoque del Internet de las cosas, porque pues esto tiene que tener un sentido. Sería muy bueno comenzar a pensar en pilotos a gran escala. Esas áreas de enfoque se tienen que centrar, como diríamos en este caso, en algo puntualmente, digamos que perseguible a nivel de objetivos, para que en ese caso sean probados a gran escala con usuarios. Tienen que encontrarse en ellos seguridad y privacidad. Obviamente tenemos que pensar en modelos de confianza que arrojen en ese sentido la posibilidad de explotar plataformas de servicios y aplicaciones de Internet de las cosas. Y así, por ejemplo, aquí mencionan que se hace especial énfasis en lo que es blockchains y en lo que son los distribuidores o en los sistemas de procesamiento distribuidos como facilitadores, en este caso. Y establecer una industria de la digitalización. Este es el área de enfoque. Este es el nicho de negocios de ahora. Tenemos que tener ahora una cosa que se llama la industria de la digitalización. ¿Por qué? Porque si yo considero comenzar a meterme en estos negocios, tengo que comenzar a vender plataformas que se puedan plegar a la industria de la digitalización. Ese va a ser uno de los nuevos negocios, el área de enfoque, en este caso, en la cual se van a centrar en la integración, en la innovación, en ese sentido, en una propiedad, en el manejo de propiedades. La industria de la digitalización va a entregar seguridad y privacidad y propiedad y responsabilidad y convergencia para obtener en este caso mercados, en este caso. Pero pues para esto necesitamos en ese sentido mucho respaldo. Bueno, ya ir mirando en estas situaciones cuáles son las áreas de enfoque. Aquí hay muchas ideas de negocios. Entonces, empezar por ejemplo para tocar lo que son la fabricación digital, lo que son las factorías inteligentes que pueden estar ahorita conectadas, la integración digital agrícola, no nos podemos olvidar del agro,
O sea, ese es un nicho de mercado para nosotros. Es un nicho de explotación, es un nicho de mejora. Nosotros allí lo tenemos todo por hacer, nosotros no podemos dejar de lado esa parte. Bueno, las plataformas de servicios digitales para economías rurales, por ejemplo, no solamente es la mera agricultura, es todo lo que tiene que ver con el campo, diría yo. Allá hay muchas posibilidades, las soluciones de Big Data para energía, para el concepto del manejo energético, el manejo de la salud, las actividades digitales y pilotos de actividades horizontales con la gente, en este caso, la vida inteligente y el manejo saludable en casa, ahorita que tenemos estos conceptos de pandemia, y obviamente lo que buscamos es tener plataformas digitales para conectar y producir, en este caso, procesos de fabricación y de manufactura para lograr, en este caso, pequeños conceptos de emprendimiento. Existen todas estas cosas. ¿Qué podemos o qué debemos hacer en este caso? Entonces, desde ese punto de vista, pues hablar específicamente sobre lo que es la educación sobre estandarización. Tenemos que estudiar estándares en este caso, ¿sí? Y obviamente, pues ya para acabar con esta situación, hablar de lo que es el estudio de los estándares dentro de la Smart City y dentro del Smart Energy y los programas con los cuales en este caso podemos tener participación y contribución a los programas de investigación. ¿Qué tenemos que esperar nosotros? Pues participar en estos tipos de actividades con lo que son básicamente las posibilidades que tenemos actualmente en ese caso para lograr entrar digamos que muy fortalecidos a esa nueva idea que se llama el internet de próxima generación. Obviamente pues tenemos de la mano muchas cosas con las cuales podemos en ese caso aprovechar básicamente, y eso es todo, ¿no? En este caso. Profesor Fernando, muchísimas gracias. Estoy convencida de que su charla, o sea, me encantó su charla como siempre. Gracias que nos acompañó y que pudimos estar con usted. Se nos pasó un poquito de tiempo, pero bueno, Qué pena, qué profesor, pena.